Folks, let me conclude by saying we just have to remember who we are. Bueno, el mago Joe Biden lo va a hacer todo bien. Va a subir los impuestos para reducir, decimos, en 3 trillion americanos, 3 billones nuestros. El déficit, va a reducir el déficit mientras sube los impuestos, más de 160.000 millones, lo venimos diciendo al año. Subidas muy importantes. Ahí termina Joe Biden de dar la pequeña explicación que ha dado. ¿Para qué? Para sufragar el Medicare y para dar también dinero para los créditos, para los préstamos de universidades. Lo va a pagar todo y va a hacer que vengan las empresas, gracias a la Inflation Reduction Act y a las subvenciones que les va a dar para que contraten en suelo estadounidense y para que se quede la producción que hacen, bueno, pues con empleos estadounidenses, no se haga con empleos extranjeros para luego traer la producción. Él dice, vamos a poner los empleos aquí y a lanzarlos fuera, pero claro, si va a reducir la deuda, el déficit, que no la deuda, porque la deuda va a aumentar del 97 al 109, pero bueno, dice, voy a reducir a 110 casi, 109,8, según sus propias estimaciones, en 10 años. Va a reducir el déficit. La inflación se va a ir en 2024 al 2,4%. El desempleo se va a quedar en el 4,6%, que es una subida, pero oye, muy controlado, sobre todo con un crecimiento del PIB del 1,5%. Lo va a hacer todo. Va a hacer esto mientras genera empleo gracias a las subvenciones que está dando con la Inflation Reduction Act, que va a pagar con los impuestos, que le va a subir al 15% mínimo a esas empresas que dice están ganando muchísimos beneficios extraordinarios y no están pagando ese 15%, que no me parece mucho, ha dicho. Bueno, el mago Joe Biden o eso, o es propaganda. En eso, por cierto, también se va a gastar mucho dinero en la propaganda. 800 millones para luchar contra la propaganda rusa, 400 para luchar contra la propaganda de China y 40.000 millones que va a elevar en el gasto en defensa para lo que llama la disuasión de la amenaza nuclear, es decir, defensa contra un posible ataque nuclear, incluyendo esas armas tácticas. En esto está el presupuesto norteamericano, un presupuesto que, si quieren, aprovecho para desglosarles ahora que ya termina el propio Biden, presupuesto que para 2024 proyecta 6.883 millones de gasto total, billones, perdón, y 5 billones en ingresos. Secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen es quien va a explicar todo esto el día 16, porque Joe Biden no ha explicado mucho. De hecho, ha ido a explicar algunas cifras y se ha hecho un lío. Y ha vuelto a lo de voy a pagaros las facturas de la educación, voy a pagaros las facturas médicas y voy a evitar que la inflación os siga golpeando de esta manera. Y ojo, porque eso en realidad va contra la Reserva Federal directamente. Al final, pagar las facturas y subvencionar todo esto es justo lo que no quiere que pase la Reserva Federal. La Reserva Federal está intentando que la economía sufra un poco, para que el mercado laboral sufra también y para que la inflación caiga. Si tú te dedicas a subvencionar la subida de la inflación y a poner dinero para que las familias que gastaban 8 y ahora tienen que gastar 10, vuelvan a gastar 8 porque tú les pagas 2, la inflación va a seguir subiendo. Y eso no le va a gustar a la Reserva Federal, se lo digo desde ya. Porque ha pedido en varias ocasiones que por favor la política fiscal no hiciera justo lo que quiere ahora hacer Joe Biden, que es disparar el gasto como lo va a hacer. Dice, voy a reducir 3 billones el déficit. Bueno, ya veremos. Porque eso supone una captación de impuestos todavía mayor de la que se va a gastar. Y en realidad está incrementando el gasto de forma espectacular. Y todo esto, además, como bien nos recordaba Miguel Ángel temprano, como nos recordaban los expertos hace apenas unos minutos, tiene que negociar. No se aprueba por decreto. Tú apruebas la ley, apruebas ese aumento en los impuestos y lo llevas a las cámaras de representantes y lo llevas al Senado, lo llevas al Congreso estadounidense. Y ya veremos. Y una cosa es lo que tú quieres y otra lo que termina ocurriendo. Todo esto está pasando en Estados Unidos, todo esto es parte de ese presupuesto que proyecta ya hacia 2024 Joe Biden y que explicará Janet Yellen el próximo día 16 de marzo ante el Senado. Desde luego a los republicanos no les va a hacer ninguna gracia que pongan un impuesto mínimo del 15% a algunas empresas, sobre todo a esas que dice están ganando beneficios extraordinarios. Y ya veremos porque también está prometiendo un impuesto mínimo del 3% para los multimillonarios. Hay que ver exactamente, porque no lo ha desglosado, no lo ha hecho en ninguna de las ocasiones, ni ahora, ni en otros momentos en los que se ha referido a ese pago de los multimillonarios, qué es un multimillonario, ¿no? Me imagino que tendrán clara la cifra exacta desde donde se maneja ese margen del 3%. El caso es que no lo desglosa, que tienen esos incrementos y ahí está parte del presupuesto estadounidense, muy mezclado en todo este